Los 10 reyes más destacados en la historia de Israel. Sumérgete en las historias de los reyes bíblicos, desde la estratégica sabiduría de Salomón hasta las profundas reformas de Josías y los desafíos de David. Este video revela cómo sus decisiones moldearon la historia y la fe de Israel y Judá, ofreciendo lecciones eternas sobre liderazgo y legado. Número 10. Rey Acaz. En un tiempo de grandes turbulencias y desafíos, Acaz ascendió al trono de Judá, un joven rey enfrentándose a la inmensa responsabilidad de guiar a su pueblo en un período crítico. A diferencia de algunos de sus predecesores, quienes habían buscado fortalecer las prácticas y la fe en el Dios de Israel, Acaz tomó un camino que lo llevaría a la infamia en las crónicas bíblicas. Su reinado estuvo marcado por decisiones que desviaron profundamente el curso religioso y cultural de Judá. Influenciado por la política y las religiones de las naciones vecinas, especialmente por los asirios, Acaz introdujo cultos extranjeros en Judá, erigiendo altares paganos en los rincones de Jerusalén y hasta en el mismo templo de Yahvé, modificando su estructura y alterando las prácticas de adoración establecidas. La trascendencia de las acciones de Acaz se hace patente no solo en las reprobaciones que recibió de los profetas contemporáneos, como Isaías, sino también en las consecuencias políticas y espirituales de su reinado. La alianza con Asiria, que buscaba ser un escudo contra las amenazas de reinos vecinos, terminó por ser un doble filo, comprometiendo la soberanía de Judá y su identidad religiosa. Este período de la historia de Judá, marcado por la idolatría y la dependencia extranjera, ofrece una lección profunda sobre los peligros de perder de vista los principios y la fe que definieron a un pueblo. Las decisiones de Acaz, aunque controvertidas, son un testimonio de los desafíos constantes a los que se enfrentaron los líderes de Israel y Judá, recordándonos la compleja interacción entre fe, poder y política en la historia bíblica. Número 9. Rey Asa. En contraste vibrante con su sucesor Acaz, el rey Asa de Judá destacó como un monarca que se esforzó ardientemente por retornar a su nación a las raíces de su fe ancestral. Al inicio de su reinado, Asa implementó reformas radicales para purificar el reino de Judá de las influencias idólatras que habían permeado la sociedad. Con un celo ferviente por la ley de Yahvé, Asa desterró los altares extranjeros, derribó los lugares altos, quebró las estatuas sagradas y mandó a cortar las aceras, pilares de culto pagano que se erguían en desafío a los mandamientos divinos. Su determinación por establecer una adoración pura y sin manchas lo llevó incluso a deponer a la reina madre Maaca, por su implicación en la idolatría, demostrando su compromiso inquebrantable con la restauración de la pureza religiosa. Bajo el liderazgo de Asa, Judá experimentó un período de paz y estabilidad que duró la mayor parte de sus casi 40 años de reinado. Este tiempo de calma permitió que el reino se fortaleciera internamente y se preparara para los desafíos futuros. Asa no solo se concentró en las reformas religiosas, sino que también fortificó las ciudades fronterizas de Judá y reorganizó el ejército, preparándose para las inevitables confrontaciones con reinos vecinos. Sin embargo, hacia el final de su reinado, la fe de Asa fue puesta a prueba cuando optó por formar una alianza con el rey de Aram en lugar de confiar plenamente en Yahvé para la defensa de su reino, lo que trajo críticas de los profetas y marcó un cambio sutil pero significativo en su legado. A pesar de este desliz, Asa es recordado principalmente por sus esfuerzos en devolver a Judá a un camino de fe recta, sirviendo como un recordatorio de la importancia de la integridad y la fe en el liderazgo. Número 8. Rey Joás. El reinado de Joás, que comenzó cuando tenía tan solo 7 años, está marcado por una historia única de restauración y renovación, tanto política como espiritualmente en el reino de Judá. Coronado y protegido por el sacerdote Joiada, Joás fue guiado por principios piadosos desde su infancia. Bajo la tutela de Joiada, Joás impulsó una de las reformas más significativas: la restauración del templo de Salomón, que había caído en el descuido y la desolación durante los reinados anteriores. Con un fervor renovado, Joás ordenó que se recogieran fondos de todo el pueblo de Judá, y con esos recursos,
no solo reparó el deterioro físico del templo, sino que también revitalizó la adoración según las leyes y tradiciones de sus antepasados. Este acto no solo reflejó su devoción a Dios, sino también su deseo de unificar a su pueblo bajo una fe común y restaurada. Sin embargo, la influencia positiva de Yoyada tuvo un alcance limitado en la vida de Joás. Tras la muerte del sacerdote, el rey mostró una faceta muy diferente de su carácter. Sin la guía moral y espiritual de Yoyada, Joás se desvió del camino recto, permitiendo que los líderes de Judá lo influenciaran hacia la idolatría. Este giro dramático en su comportamiento culminó en la ejecución de Zacarías, hijo de Yoyada, quien profetizó contra las prácticas idolátricas del rey y su corte. La traición de Joás a los principios que Yoyada le había inculcado no solo empañó su reinado, sino que también señaló un retorno a las tensiones y corrupciones que habían plagado a sus predecesores. El legado de Joás, por lo tanto, es dual. Aunque comenzó como un rey reformador y constructor, terminó su reinado en una nota de tragedia y desviación moral, ilustrando la complejidad y la fragilidad del liderazgo humano. Número 7. Rey Omri. Aunque no tan célebre en las narraciones bíblicas como algunos de sus sucesores, fue un monarca de habilidades excepcionales y una figura crucial en la consolidación del reino del norte de Israel. Su ascenso al poder no estuvo exento de conflicto. Se enfrentó a rivalidades internas y a una división palpable dentro del reino. Sin embargo, una vez asegurado en el trono, Omri implementó una serie de estrategias políticas y militares que no solo estabilizaron su reinado, sino que también expandieron el territorio y la influencia de Israel. Uno de sus logros más notables fue la fundación de la ciudad de Samaria, que eligió como nueva capital del reino. Esta decisión no fue solo estratégica desde un punto de vista militar y político, sino que también ayudó a centralizar la administración y fortalecer la identidad del reino separado de Judá. Además de su astucia política, Omri jugó un papel significativo en las relaciones internacionales, estableciendo alianzas matrimoniales y comerciales que incrementaron la prosperidad de Israel. Aunque la Biblia lo critica por su idolatría, no se puede negar que su habilidad para navegar en el complicado entorno geopolítico de su tiempo fue excepcional. Firmó tratados con naciones poderosas como Fenicia y posiblemente con Aram, lo que no solo aseguró la paz durante gran parte de su reinado, sino que también trajo riqueza a través del comercio y la influencia cultural. Sin embargo, es importante reconocer que estas mismas alianzas también introdujeron cultos extranjeros que más tarde serían objeto de reprobación por los profetas israelitas. En retrospectiva, Omri es una figura ambivalente. Por un lado, fue un líder efectivo y visionario, y por otro, sus compromisos políticos plantaron las semillas de futuras tensiones religiosas en el reino de Israel. Número 6. Rey Jeroboam II. Rey del reino del norte de Israel, gobernó durante un periodo de notable prosperidad y expansión territorial, que marcaría el apogeo de su dinastía y del reino en general. Aprovechando un periodo de debilidad en los reinos circundantes, Jeroboam II extendió las fronteras de Israel hasta casi su extensión original en los tiempos de David y Salomón. Este auge territorial no solo aseguró la paz y la estabilidad, sino que también aumentó el comercio y la riqueza entre su gente. Durante su reinado de 40 años, se revitalizaron ciudades importantes y se fortalecieron las infraestructuras, dejando un legado de crecimiento económico que sería recordado como una era dorada para el reino del norte. Sin embargo, este periodo de prosperidad material también trajo consigo desafíos espirituales y sociales significativos. Los profetas contemporáneos como Oseas y Amós criticaron duramente la complacencia y la injusticia que acompañaron a la riqueza acumulada durante el reinado de Jeroboam II. Estos profetas condenaron la idolatría rampante, la corrupción y la explotación de los pobres y desfavorecidos, subrayando que el éxito exterior del reino ocultaba una decadencia moral interna. A pesar de sus logros políticos y económicos, Jeroboam II fue criticado por su falta de fidelidad a las tradiciones y leyes de Yahvé, lo que eventualmente contribuiría a la inestabilidad y caída futuras del reino.
Este contraste entre el progreso material y el declive espiritual durante el reinado de Jeroboam II ofrece una reflexión crítica sobre las tensiones entre la prosperidad y la justicia en la sociedad, un tema que resuena a lo largo de la narrativa bíblica. Número 5. Rey Saúl. El primer rey de Israel fue ungido en una época en la que los israelitas buscaban un líder fuerte que pudiera unificar las tribus y defenderlas contra los ataques constantes de enemigos como los filisteos. Su reinado comenzó con grandes promesas. Saúl era un hombre impresionante, no solo por su estatura, sino también por su capacidad inicial de liderar y motivar a su pueblo. Demostró ser un guerrero valiente y un líder efectivo en las primeras campañas militares, logrando unificar a las dispersas tribus de Israel bajo su mandato y dando forma a un incipiente Estado-nación. Su victoria en la batalla de Jabes Galaad, donde salvó a la ciudad de los amonitas, lo solidificó como un líder digno de la confianza y el respeto de su pueblo. Sin embargo, a medida que avanzaba su reinado, la presión de mantener la unidad y seguridad de Israel reveló fisuras en su carácter y juicio. Las Escrituras narran cómo Saúl comenzó a desviarse de las instrucciones divinas, lo que llevó a tensiones con el profeta Samuel. Su incapacidad para esperar a Samuel antes de la batalla y realizar sacrificios, su desobediencia en la guerra contra los amalecitas, y su posterior paranoia hacia David, quien se levantaba como un héroe popular, marcó un declive en su estabilidad emocional y liderazgo. Este declive culminó en actos de desesperación, como buscar consejo en una médium, lo que estaba estrictamente prohibido por las leyes israelitas. Aunque su reinado empezó con brillantez, la tragedia de Saúl subraya un tema recurrente en la narrativa bíblica: el peligro de la desobediencia a Dios y cómo el poder puede corromper incluso a los líderes más prometedores. Número 4. Rey Ezequías. Rey de Judá, es recordado como uno de los monarcas más devotos y reformistas en la historia bíblica. Ascendió al trono en un momento crítico, cuando el reino estaba amenazado no solo por enemigos externos, sino también por la decadencia interna debido a las prácticas idolátricas de sus predecesores. Con una visión clara de restaurar la adhesión a Yahvé, Ezequías emprendió una serie de reformas religiosas significativas, incluyendo la purificación del Templo de Jerusalén, la reanudación de la celebración de la Pascua, y la eliminación de los altares paganos y otros símbolos de idolatría que habían proliferado en Judá. Su dedicación a fortalecer la fe en el único Dios contrastó marcadamente con las políticas religiosas de muchos otros reyes mencionados en la Biblia. Además de sus reformas religiosas, Ezequías también se destacó por sus habilidades como estratega y líder militar. Durante su reinado, fortificó la ciudad de Jerusalén, expandió la muralla de la ciudad, y construyó un túnel de agua ingenioso, conocido hoy como el túnel de Ezequías, para asegurar el suministro de agua durante los asedios. Este proyecto no solo fue una hazaña de ingeniería, sino que también demostró su previsión y cuidado por la seguridad de su pueblo. Cuando el formidable ejército asirio bajo Sennacherib sitiaba Jerusalén, Ezequías no se doblegó. Su fe en la protección divina fue finalmente recompensada cuando el asedio fue milagrosamente levantado. Ezequías emerge así en la narrativa bíblica como un ejemplo de cómo la fe firme y las acciones prudentes pueden asegurar la supervivencia y prosperidad de un pueblo, incluso frente a adversidades abrumadoras. Número 3. Rey Josías. El sucesor en el trono de Judá heredó un reino que había sido oscurecido por generaciones de idolatría y descuido de la ley divina. No obstante, a la temprana edad de 8 años, Josías comenzó su reinado, y con el paso de los años, se revelaría como uno de los reformadores más apasionados en la historia bíblica. Su reinado marcó un período de renovación espiritual y nacional después de que se descubriera un libro de la ley, posiblemente parte del Deuteronomio, durante las reparaciones del Templo de Jerusalén. Este hallazgo provocó en Josías un intenso despertar religioso. Comprometido con la restauración del pacto de sus ancestros con Dios, Josías lideró una campaña enérgica para erradicar los vestigios de idolatría en Judá, destruyendo los altares a dioses extranjeros,
desmantelando los lugares altos y ejecutando a los sacerdotes paganos, lo que marcó un regreso decisivo a la adoración exclusiva de Yahvé. El fervor de Josías por la ley y su determinación de seguir las Escrituras transformaron su gobierno en un emblema de justicia y piedad. No solo se enfocó en la pureza religiosa, sino que también se esmeró en reafirmar la celebración de la Pascua, la cual no se había observado con tal rigor desde los días del profeta Samuel. Josías extendió su reforma más allá de los límites de Jerusalén, llegando hasta el antiguo reino del norte, donde intentó unificar de nuevo a Israel bajo la adoración de Yahvé, aunque sus esfuerzos fueron en gran medida simbólicos dado el avance del imperio asirio y luego babilónico. La tragedia final de Josías ocurrió en el campo de batalla en Megiddo, donde murió enfrentándose al faraón Necao II, un evento que presagió el sombrío destino que eventualmente sobrevendría a Judá. Sin embargo, su legado de devoción y reforma dejó una huella imborrable, inspirando futuras generaciones sobre el poder de la fe y la importancia de adherirse a la verdad y la justicia. Número 2. Rey Salomón, hijo de David y Bathsheba, heredó un reino fuertemente establecido y unificado bajo su padre, pero fue bajo su propio reinado que alcanzó nuevas alturas de riqueza y sabiduría. Reconocido desde temprano por su pedido de sabiduría sobre riqueza o poder, Salomón se destacó por su juicio justo y entendimiento profundo, ganando fama que trascendía las fronteras de Israel. Durante su gobierno, Salomón emprendió numerosos proyectos de construcción. El más notable de ellos fue la edificación del Templo de Jerusalén, un monumental santuario dedicado a Yahvé, cumpliendo así la promesa hecha a su padre David, quien había deseado realizar esta obra. Este templo no solo sirvió como el corazón espiritual de Israel, sino también como un símbolo de la gloria y prosperidad del reino bajo la sabia administración de Salomón. No obstante, el reinado de Salomón también estuvo marcado por complejidades y contradicciones. A pesar de su sabiduría legendaria, su inclinación hacia alianzas políticas a través de matrimonios con princesas extranjeras llevó a la introducción de cultos paganos en Israel, desafiando las leyes y tradiciones de su propia fe. Con el tiempo, estos compromisos erosionaron la integridad religiosa del reino y sembraron las semillas para su eventual división. Las riquezas y el esplendor de Salomón, aunque impresionantes, vinieron con un costo de trabajos forzados y tributos pesados, lo que provocó descontento entre su pueblo. La figura de Salomón, por tanto, ofrece una narrativa de luces y sombras, un rey cuya sabiduría era incomparable y cuyo templo permanece como uno de los logros más grandiosos de la historia bíblica, pero cuyo legado también advierte sobre los peligros de la complacencia y la corrupción del poder y la riqueza. Número 1. Rey David. El segundo rey de Israel es una de las figuras más emblemáticas y complejas de la Biblia. Desde sus humildes comienzos como pastor en Belén, David ascendió a la prominencia, primero como un hábil músico en la corte del rey Saúl y luego como un valiente guerrero, ganándose el corazón del pueblo y la envidia de Saúl. Tras un período de persecución por parte de Saúl, David finalmente se convirtió en rey, uniendo las tribus de Israel y estableciendo a Jerusalén como su capital. Su reinado marcó una era de expansión territorial y consolidación política, subrayada por sus victorias militares y la creación de una administración fuerte que estabilizó el reino. Además de su habilidad política y militar, David es célebre por su profunda espiritualidad, plasmada en muchos de los salmos que compuso, reflejando su relación íntima y compleja con Dios. Sin embargo, la vida de David también estuvo marcada por profundas fallas personales y tragedias familiares, que revelan la naturaleza a menudo tortuosa del poder y la responsabilidad. Su adulterio con Betsabé y el subsiguiente asesinato de su esposo Urías evidencian un punto oscuro en su carácter y en su reinado. Estos actos precipitaron una serie de calamidades en su familia, incluyendo el levantamiento de su hijo Absalón. A pesar de sus fallas, David es recordado por su capacidad de arrepentimiento genuino y su deseo de buscar el perdón divino, aspectos que lo humanizan y ofrecen lecciones de redención y gracia. Su vida, rica en victorias y derrotas, en actos de bondad y errores,
no solo define el arquetipo del líder bíblico imperfecto pero devoto, sino que también establece un legado que influiría en el destino de Israel y en la narrativa mesiánica futura, haciendo de su historia una de las más influyentes y perdurables de la tradición judeocristiana.